Ahí está, ahora sí. Bueno, la presentación que voy a platicar está titulada como Valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en México. Esta presentación prácticamente muestra en las primeras láminas un diagnóstico de cuál es la situación actual de la gestión integral de los residuos sólidos a nivel país. También presenta en las primeras láminas unas gráficas relacionadas con cuál es la tendencia con base a esta situación actual, y después se enfoca un poquito más ya a residuos sólidos, a residuos orgánicos de los residuos sólidos urbanos, y muestra cuáles son las actividades que actualmente se realizan al respecto con relación a los orgánicos, para finalmente cerrar con cuáles son las tendencias que se presentarán y que seguramente estarán incluidas en el Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que se publicará en 2014. Bueno, línea base. Esta lámina es interesante desde el punto de vista de cuál es el punto de partida con relación a la gestión integral de los residuos sólidos. Existe un diagnóstico básico, el cual fue publicado en marzo de este año, fue elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y es la base en la cual se formula la planeación de toda la estrategia nacional con relación a la gestión integral de los residuos sólidos. También existe un marco normativo, existe la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual fue publicada en marzo del 2003. Su reglamento fue publicado en el 2006. En 2008 el gobierno de Japón promueve la iniciativa de las 3 R's. La OCDE en el 2008 también promueve el manejo sustentable de los materiales, y en 2008-2009 el gobierno federal por primera vez formula y publica el Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Es el primer programa en la materia que se desarrolla. Este programa está en actualización en este momento y se pretende publicarlo en 2014. Existe una buena oferta tecnológica para el manejo de los residuos sólidos urbanos en general. Existe buena oferta tecnológica en relación con recolección de los residuos, con transferencia de los residuos, con tratamiento de los residuos. Consideramos que existe una buena oferta tecnológica. La separación de los residuos, sigue existiendo una separación por el sector informal, es decir, siguen existiendo pepenadores, y muchos de los centros de acopio que comercializan o que compran residuos también siguen estando de cierto modo en el sector informal. El manejo de los residuos a nivel nacional sigue presentando ciertas características del manejo tradicional que se conoce como el únicamente recoger y disponer. Sigue estando presente a nivel nacional este manejo de los residuos. Existen diferencias técnicas y financieras entre entidades federativas y municipios. Es decir, sigue existiendo aquellos municipios que no tienen dinero ni para comprar un vehículo recolector, y existen ya algunas entidades federativas las cuales en su momento ya lograron brincar esa parte de las diferencias económicas y ya están en puntos más avanzados que tienen que ver con el aprovechamiento máximo o el aprovechamiento incluso energético de los residuos. Entonces sí existe esa diferencia a lo largo de todo el país y se puede apreciar, ¿no?, esa diferencia técnica y esa diferencia económica entre municipios y entidades federativas. El reciclaje tradicional sigue siendo el que más se presenta a lo largo del país, es decir, aquella comercialización y aprovechamiento de los materiales que ya por muchas décadas han sido comercializados constantemente, que tiene que ver con como el papel, el cartón,
el vidrio. Estos siguen siendo los materiales que comúnmente se valorizan. El aprovechamiento de biogás en rellenos sanitarios sigue siendo una opción atractiva para los municipios. Este tipo de aprovechamiento, bueno, en el marco de los mercados de bonos de carbono a nivel internacional. Más adelante voy a presentar algunos de los ejemplos a nivel nacional. Entonces, podríamos decir que lo podemos considerar como un punto de partida para, en las láminas posteriores, empezar a ver cuáles son las tendencias, cuáles son los manejos y cuáles serían las posibles soluciones, o cuál sería el establecimiento o la propuesta de la política con relación a la situación actual del manejo de los residuos en el país. Esta lámina está bastante interesante. En la parte de abajo coloqué la numeralia relacionada con el diagnóstico básico que se publicó este año, y en la parte de arriba está la tendencia en cada uno de esos elementos del manejo integral. En el elemento generación, en promedio en México generamos aproximadamente por habitante por día 0.9 kilogramos de residuos. Varía a lo largo de todo el territorio nacional, desde 400 gramos hasta el kilo y medio, 400 gramos en las comunidades rurales hasta el kilo y medio en las ciudades grandes. Un peso volumétrico de los residuos en promedio ponderado de 153 kilogramos por metro cúbico. Estos son algunos datos de cómo ha sido la dinámica de la generación en los últimos años. Y este es el dato del diagnóstico básico de 2012, que indica que se generan a nivel nacional 103.000 toneladas aproximadamente de residuos sólidos urbanos al día. Existen 3 estados con actividades de separación. En materia de recolección y transporte, existe una cobertura a nivel nacional del 84%. Esta cobertura de recolección aproximadamente se recolectan de manera mezclada el 75% de este 84%, y el 9% solo se maneja de manera diferenciada. Obviamente que la infraestructura en la mayoría de los municipios es obsoleta, deficiente e incompleta para realizar este elemento de recolección. Los costos de recolección varían a lo largo del país desde 130 pesos tonelada hasta, hay lugares en donde la recolección les cuesta más de 2.500 pesos por tonelada. Esto lo arroja el diagnóstico básico. En el elemento transferencia, solo algunas ciudades tienen estaciones de transferencia. Eso tiene que ver, por supuesto, con las ubicaciones de los sitios de disposición final y con las ubicaciones de los centros de población. No necesariamente todos deben de tener estaciones de transferencia, pero bueno, es un indicador que nos dice que 86 estaciones de transferencia existen a lo largo de todo el territorio nacional. Separación y aprovechamiento. La separación sigue existiendo, como lo mencioné, en el vehículo, es decir, aquella que se le denomina pena por los operadores de los camiones, sigue existiendo. Los centros de acopio informales de compra de materiales también siguen existiendo. Existen 17 plantas de selección a lo largo de todo el país, y existen 98 plantas de composta. Podemos más o menos hacer una aproximación de cómo se está comportando. Aunado a lo que los gobiernos municipales y estatales pueden tener, también la iniciativa privada tiene su impacto con relación a la infraestructura. La iniciativa privada también tiene plantas de tratamiento térmico, químico, de PET y exportación de diversos materiales. Con relación a la disposición final, es un dato interesante. Existen ubicados aproximadamente 1.600 tiraderos a cielo abierto a lo largo de todo el país. De estos, 50 son sitios, también existen sitios controlados, es decir, cumplen a la mitad de la normatividad aplicable en la materia, y existen 238 rellenos sanitarios, es decir, existen muchos sitios de disposición final.
y en algunos de ellos se lleva a cabo el quemado de biogás para la generación de electricidad. Los rangos de costo de operación varían desde 20 pesos en el caso del Distrito Federal, pero no creo que actualmente tenga esos costos porque ya cambió su situación, y hasta 750 por tonelada. Este dato es importante. A mí me gustaría que alguno de ustedes me pudiera decir, con relación a esta cifra, cuántos sitios de disposición, cuántos rellenos sanitarios necesitaría haber en el país. No sé si a alguien se le hace poco, mucho, que existan 238 rellenos sanitarios y que existan más de 1.500 tiraderos a cielo abierto. ¿Cuántos deberíamos de tener? Hago la pregunta porque aquí ya me voy a ir a la parte de arriba y vamos a empezar a ver cuáles serían las tendencias y cuáles serían la política que se pretende establecer al respecto. Pues obviamente que la tendencia sería a promover una regionalización del manejo de los residuos, es decir, no tener tantos sitios de disposición final y tender a tener rellenos sanitarios que den atención a regiones o a municipios o a zonas intermunicipales. Considerando eso, la tendencia sería tener una recepción limitada con relación a sitios de disposición final. Si consideramos y regionalizamos así nada más como ejemplo para poder tener una reflexión, si rellenos sanitarios con 300 toneladas al día equivaldría a tener 343 rellenos sanitarios, pero no equivaldría a tener todos estos sitios de disposición final que no cumplen con la normatividad. Entonces es una reflexión que se torna importante con relación a qué se va a establecer con relación a la disposición final, y básicamente la tendencia es regionalización. Con relación a la separación y aprovechamiento, la Organización Nacional tendría que ser plantas de separación de residuos regionales también, plantas de tratamiento de selección de residuos recuperados, plantas de tratamiento con separación en fuente, plantas de tratamiento térmico y planes de manejo nacionales, planes de manejo de residuos con complejos y aprovechamientos. En la parte esta de tratamiento térmico, vale la pena en su momento meditar o reflexionar sobre, vale la pena considerar el tratamiento térmico para algunos escenarios y dejar de satanizar en su momento el tratamiento térmico con relación a la gestión de los residuos. Hay que aclarar y que hacer la diferencia de conceptos entre una incineración, un tratamiento térmico y una quema de residuos. Son dos cosas muy diferentes, y creo que esos conceptos o el desconocimiento de los conceptos ha llevado a satanizar en su momento al tratamiento térmico, pero me parece que hay que reconocer que es una alternativa de tratamiento, y sobre todo para algunas circunstancias especiales en el país. Estaciones de transferencia son indispensables a ampliar la cobertura, sobre todo a las zonas rurales. Hay zonas rurales en las cuales no cuentan con sitios de disposición final, y el sitio de disposición final de la cabecera municipal queda a más de 50 kilómetros, ¿no? Entonces esta parte es importante empezar a visualizar que son indispensables con relación o con base a las ubicaciones geográficas de cada uno de los municipios. Vehículo, la generación. Obviamente la tendencia sería la separación primaria en orgánico e inorgánico, la secundaria, reciclable o otros, pero con una tendencia fuerte hacia el aprovechamiento, hacia el aprovechamiento energético y la valorización de mercados, es decir, el waste to energy and the waste to market. Vehículos, obviamente, que en algún momento dado fortalezcan esta separación primaria, que tenga que ver con separación con vehículos o separación con contenedores. Esta parte me parece que es importante resaltar que tendría que estarse atendiendo. Todas estas posibles tendencias están enmarcadas en los siguientes puntos: soluciones regionales, metropolitanas o intermunicipales. Me parece que la tendencia es para allá.
recuperación y valorización de los residuos para creación de mercados y para generación de energía, y la réplica o la reproducción o el fomento de organismos operadores de sistemas de gestión integral. Esta parte también es importante, más adelante también vamos a tocar el tema, pero tiene que ver con lo que se ha identificado en los sistemas de gestión a nivel municipal o sobre todo a nivel municipal, es decir, toda la gama de problemática que tiene con relación a los cambios de administración, a las finanzas de los propios sistemas, a la carencia de recursos, a la sustentabilidad de los propios sistemas. Esta parte de organismos operadores de gestión integral de los residuos que se hagan cargo desde la generación hasta la disposición final, me parece que es una tendencia que se tiene que promover a nivel nacional. Estos también son unos datos interesantes, numeralia relacionada con el diagnóstico, pero que quise poner con relación al tema que nos ocupa el día de hoy. Del total de los residuos generados a nivel nacional, el 38% aproximadamente son residuos orgánicos. El 40% aproximadamente son materiales susceptibles de reciclaje, y el 22% son otros residuos que en algún momento dado pueden ser valorizados a través de tratamientos térmicos en las diversas modalidades que existen. Entonces, aquí presento cómo se ha ido moviendo, cuál ha sido la dinámica de la generación de los residuos a lo largo de los últimos años. Es interesante notar, a mí en lo particular, cuando empecé a hacer esta tabla, lo primero que me sorprendió es, me van a preguntar por qué de esos cambios tan raros en la generación. Y sí, pues sí, yo también lo noté y dije, vamos, estamos hablando que del 11 al 12 estamos reduciendo la generación de los residuos. No es así tanto. Tiene que ver con la calidad de información. Una de las problemáticas más fuertes para establecer la política a nivel nacional ha sido la calidad de información con la que contamos. Esto tiene que ver con la sistematización de la información a nivel municipal, obviamente. Hay municipios que ni siquiera saben qué capacidades volumétricas tienen sus vehículos recolectores. Entonces ha sido difícil en su momento dado confiar plenamente en los datos que cada uno de ellos dan de generación. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben cuánto transportan, ni siquiera saben cuánto generan. Entonces, calidad de información es otro de los puntos claves que se tiene que trabajar con relación a las estrategias a establecer. En esta parte viene algo de datos relacionados con residuos de manejo especial. No quiero entrar mucho en detalle. Aquí también me surgió mucho este dato de 22 toneladas en el sector de transporte, y ya después estuve viendo que nada más es un dato que la única fuente de información fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, por eso, igual, este volumen de generación de manejo especial solo tiene que ver con tiendas Walmart, que fueron los únicos que en su momento ofrecieron la información. Entonces, hay un fuerte problema con relación a la sistematización de la información relacionada con la gestión de los residuos sólidos a lo largo del país, y que tendrá que ser atendida a través de estrategias. La gestión integral, lo mencioné al inicio del foro cuando me tocó participar. Existen muchos elementos que la conforman. Entonces, en todos esos elementos se ha trabajado, y actualmente estas próximas 3 láminas que voy a presentar tienen que ver con qué otros elementos de la gestión se ha trabajado y se cuenta en este momento para poder de ahí partir y decir qué es lo que falta o cuál es el rumbo a seguir. En materia de estadística y geografía, con información estadística y geográfica, se cuenta con una página web por parte de la Semarnat en la cual se socializa toda esta parte de la promoción de la gestión integral de los residuos. En esta página podemos encontrar guías, cursos, planes de manejo, estudios, directorio de recicladores, todas las normas, todo el marco normativo y legal,
También encontramos una biblioteca digital y encontramos un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el cual integra también una base de datos y un sistema de información exclusivo de gestión integral de residuos sólidos. En esta página de internet también se cuenta con toda la parte esta de transparencia de los recursos que son canalizados a la creación de infraestructura. Informes y lineamientos. Con relación a los programas de financiamiento y apoyo y subsidio para generar infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, existen estos lineamientos que se consultan en línea también, que tienen que ver con lineamientos de Semarnat y lineamientos de Banobras. Transparencia realizada. La calidad de información. Habíamos identificado que la calidad de información y la sistematización de información a nivel municipal pues, era carente de calidad. Con relación a esto, el Instituto Nacional de Geografía e Informática en 2011 y 2012 lanzó una encuesta ya muy focalizada al manejo de los residuos en más de 2.400 municipios a lo largo del país, y se programa cada 2 años. Entonces, en 2011 fue la primera vez que se hizo. El diagnóstico actual que se publicó en 2012 ya contiene cierta información levantada a través de esos censos, ya empieza a ser un poquito más confiable con relación a eso, pero aún así la sistematización en el nivel local, es decir, dentro de los municipios, sigue siendo mal. Esta encuesta, en su diseño, participaron la Semarnat, el antes INESENCA, que ahora es el INEC, la cooperación alemana y el INEGI. Entonces, son de las acciones que se implementaron como prioritarias para poder subir el nivel de calidad de la información. Con relación a la regulación para los residuos, pues existen diversas normas, entre ellas la 083 relacionada con rellenos sanitarios, como las restricciones de ubicación, las restricciones de construcción y de operación. Existen normas relacionadas con planes de manejo de residuos, manejo especial, que es la 161, que se publicó y que ya está en vigencia, y se encuentra en este momento la unificación de métodos para determinar factores como generación, composición, peso volumétrico. Se está trabajando, esto se está trabajando actualmente para poder unificar, porque son varias normas y ustedes más o menos las ubican, las normas técnicas. Hay varias relacionadas a los estudios de generación y composición, y lo que se pretende es hacerlas más fáciles y aplicables, menos costosas, y que puedan ser utilizadas por los gobiernos municipales para poder saber cuánto están generando y qué es lo que están generando. Hubo algo también muy importante relacionado con disposición final que tiene que ver con la promoción de la creación o certificación de las unidades de verificación de la norma 083. La 083 en su momento, cuando se publicó, sí consideraba que las obras de construcción de un relleno sanitario tenían que ser verificadas por una unidad verificadora, pero nunca existieron unidades verificadoras. Hasta este año se logró que se pudieran verificar. En este momento existe una, y la semana que viene voy a ir a la evaluación de la segunda. Existen ya unidades de verificación de los rellenos sanitarios, es decir, que ya no hay motivo por el cual los operarios o responsables de los rellenos sanitarios tengan que cumplir con el punto de evaluación de sus rellenos sanitarios a través de unidades de verificación. Entonces, esa parte también ha sido importante y viene a fortalecer la gestión de los residuos sólidos en el país. Con relación a convenios de colaboración, como mencioné, existen programas de apoyo y subsidios y se firmaron más de 956 proyectos en los últimos 4 años, 5 años, con una inversión para las 32 entidades federativas. Existe cooperación internacional, se han desarrollado estudios, proyectos, plan de manejo de vehículos al final de su vida útil. Es una estrategia, un modelo a nivel nacional que se pretende replicar a lo largo de todo el país. También se viene en el marco de una cooperación internacional. Un proyecto de biogás, que más adelante lo voy a comentar, que es interesante, también se dio en un marco de cooperación internacional.
el programa de la Frontera Norte, también en un marco internacional con el gobierno de los Estados Unidos, y existen diversos convenios y colaboraciones de las cámaras y asociaciones a lo largo de todo el país. Finalmente, ya para salir de la situación actual, ha habido apoyos de inversión por recursos federales de cerca de 2.000 millones de pesos en los últimos 4 años relacionados con toda esta infraestructura, es decir, sí existe el financiamiento, en los últimos años ha ido en aumento y es importante mencionar que se han apoyado diversos proyectos, entre ellas, bueno, puse en rojo las plantas de composta, del total de las que ya habla el diagnóstico, 18 de ellas fueron creadas con esta infraestructura, con este dinero. Por otro lado, también se han validado proyectos de inversión por más de 3.000 millones de pesos a través de Banobras o Conalí, y existe inversión privada en rellenos sanitarios, plantas de reciclaje, centros de acopio, cogeneración. Es decir, todos estos elementos existen y hay que considerarlos para poder establecer hacia dónde vamos, en dónde nos encontramos y qué es lo que queremos. Por lo tanto, ahorita ya me meto en el tema de los recursos orgánicos. Valorización de la fracción orgánica. Existen dos líneas que yo considero viables: el aprovechamiento de biomasa en composta, pero no hay que perder de vista la generación de energía por biomasa. Punto de partida. Igual, diagnóstico básico para residuos. Si consideramos que entra en este tema también la generación de energía, pues existe un marco regulatorio, existe una ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que data del 75, que hay que actualizar, conceptos como cogeneración, pequeños productores, y conceptos que en algún momento dado tienen que actualizarse. Está la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que también considera la generación de energía a través del tratamiento de residuos, la Ley de Promoción y de Desarrollo de los Bioenergéticos, que promueve la producción de insumos para bioenergéticos, la Ley ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre, de aprovechamiento de energía. Todas estas leyes tienen que ver con aprovechamiento de energía y existen, pero algunas de ellas tienen que ser actualizadas y modificadas. La Ley de Cambio Climático, que también establece o promueve la concurrencia de las facultades para el diseño de los programas e implementación de programas para adaptación del cambio climático. Existe la 161, que tiene que ver con qué es lo que tiene que contener y quiénes están obligados a presentar planes de manejo de residuos de manejo especial. Los residuos orgánicos, depende del generador, pueden ser o no residuos de manejo considerados residuos de manejo especial, es decir, un mercado con los volúmenes que genera es considerado un residuo de manejo especial, por lo tanto tendría que establecer un plan de manejo para ello. Entonces este es el marco normativo que existe, de cierta manera, actualizable, modificable. Existe una buena oferta tecnológica igual para el aprovechamiento de los residuos orgánicos a nivel nacional. Más adelante voy a presentar dos ejemplos. Uno de ellos se trabajó con cooperación internacional canadiense, pero en el transcurso de ese desarrollo de ese estudio nos dimos cuenta que a nivel nacional existen las capacidades técnicas y de infraestructura para poder manejar ese tipo de tecnología sin problemas en el país. Inexistente la producción de biomasa a través de desechos de residuos. La producción son desechos de residuos. Aprovechamiento de la materia orgánica solo en ranchos bovinos, porcícolas y algunos residuos sólidos, pero no todos. Es decir, el mayor enfoque de la generación de energía o el aprovechamiento de los residuos orgánicos para generación de energía está dado en esta parte, pero no en los residuos sólidos urbanos. Más adelante voy a comentar más. Y hay un aprovechamiento de biomasa principalmente en composta. Pues este sería el punto de partida para poder platicar acerca de los residuos orgánicos. ¿Qué existe con relación al aprovechamiento en composta? Pues si se dan cuenta, hay 98 plantas de composta a nivel de todo el territorio nacional y
Existen varios métodos de producción de composta, desde el lombricomposta hasta pilas aeradas, por ahí mencionaban aireación forzada, etcétera, etcétera. Entonces, sí existen a lo largo del país, existen 98 y están puestas y tienen diversas capacidades. Voy un poco más rápido ya. Con relación a la generación de energía por biomasa, existen casos de aprovechamiento, producción de biogás y aprovechamiento energético a lo largo del país. Con relación a esto, en algunos rellenos sanitarios del país, pongo los ejemplos de Monterrey, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Saltillo y Querétaro. Muchos de ellos son proyectos que actualmente funcionan sin ningún problema y que están produciendo energía eléctrica a través del biogás captado en rellenos sanitarios. Aquí en esta parte, generación de energía por biomasa. Estos son dos ejemplos de los que les platicaba y que comenté al inicio. Los grandes generadores o los grandes volúmenes de residuos orgánicos tienen que ser tratados con más eficacia, es decir, los grandes volúmenes, las plantas de composta tienen en su momento algunas limitantes o algunos retos que cubrir que tienen que ver con la sustentabilidad financiera de la propia planta, y eso está ligado prácticamente a la aplicación de los productos y a las cantidades que maneja una planta de composta. Sin embargo, las grandes generaciones o los grandes generadores estamos visualizando energía a partir de biodigestión. La biodigestión, ya lo mencioné, ha sido aplicada básicamente en las granjas, pero no así a residuos sólidos urbanos, y recientemente ya se aplica sobre todo en Norteamérica. Entonces, estos dos ejemplos son ejemplos que nosotros estamos promoviendo y que en su momento pensamos que van a ser dos detonadores, sobre todo Atlacomulco, para que se dé una mirada a la biodigestión en grandes cantidades de los residuos sólidos urbanos. Datos generales de estos dos proyectos que están en desarrollo. El primero es una capacidad de 200 toneladas al día para tratar, el de abajo es un poco más pequeño, es de 30 toneladas. Creemos que este en particular va a ser el detonador. El estudio para este se hizo en el marco de una cooperación internacional con Canadá, pero de ahí aprendimos mucho y nos dimos cuenta que toda esa experiencia la aplicamos en Atlacomulco y nos dimos cuenta de algunos factores por ahí. Es decir, Semarnat sí apoyaría proyectos de este estilo con ciertas restricciones. Máximo 30 toneladas, módulos de 30 toneladas al día, porque encontramos ahí un factor económico que en su momento puede ser fácilmente exponenciable y que puede en su momento manejar adecuadamente. Bajo el marco de participación público-privada, es decir, que la iniciativa privada también participe y que parte de la inversión que requiere este tipo de proyectos sea absorbida por ellos, es decir, que se formen en organismos operadores y que en algún momento dado operen este tipo de sistemas. Los costos son altos, es más costoso que operar una planta de composta, más o menos hemos identificado algo del orden de $1.000.000 por tonelada a tratar, y obviamente aplica la economía de escalas, entre más grandes, menos el costo. Pero estos dos proyectos pensamos que van a ser los detonadores y se abre la puerta al apoyo a ese tipo de proyectos. Entonces es muy interesante que los gobiernos empiecen a considerar ese tipo de proyectos y que sepan que la Semarnat en su momento está interesada en apoyar este tipo de proyectos. Finalmente, esta es una propuesta de la política. Si consideramos todo lo que vimos en las anteriores láminas, podemos ponerlo en una gráfica y esta sería la propuesta de política, es decir, un aprovechamiento máximo material y energético de los materiales, tendiendo a un aprovechamiento de orgánicos a través de composta, obviamente, sigue siendo viable, pero un fuerte componente de biodigestión para los grandes generadores. Selección y aprovechamiento material para reciclaje, creación de mercados ambientales, fortalecimiento de los mercados,
fortalecimiento de la generación de energía a través del aprovechamiento térmico de los materiales y la tendencia de disminuir, ¿se dan cuenta? De disminuir lo que va a sitio de discusión final a través de todas estas interrelaciones de toda esta estrategia. Entonces ahí se podría resumir más o menos en un diagrama cuál sería la propuesta de política para integrar en el nuevo programa de gestión, es decir, prácticamente están viendo más o menos qué es lo que va a hablar el nuevo programa nacional. Finalmente, cierro y esta lámina complementa al diagrama anterior. ¿Cómo lo sintetizamos? La separación con la finalidad al aprovechamiento energético material de los residuos y también de la disposición final, más y mejores instrumentos económicos que promuevan la participación de la iniciativa privada en la gestión de los residuos sólidos, es muy importante. La inclusión del reciclaje como una actividad productiva que actualmente tiene sus bemoles ahí que habrá que mejorar. Un cambio de los hábitos de consumo y producción en nuestro país con relación a la generación de residuos. El fortalecimiento municipal a través de la regionalización y la creación de organismos operadores que se encarguen de sistemas completos, que tienen la ventaja en su momento de poder fortalecerse y evitar problemas por cambios administrativos, que tengan independencia y que en su momento sean económicamente sustentables. Y componente es fuerte, la valorización de los residuos orgánicos a través del compostaje y a través de la generación de energía. Entonces, básicamente estas son las tendencias y los momentos que se podrán vislumbrar de manera general en el nuevo programa, y pues con esto termino y les agradezco mucho y contesto a preguntas.